El desván de la casa heredada olía a polvo de papel y a madera rancia. Entre cajas de libros amarillentos y espejos cubiertos con sábanas, Marcos encontró una Leica de los años 40, una joya de metal negro que parecía haber absorbido el frío de las décadas. A pesar de que el mecanismo de arrastre se sentía rígido, la cámara conservaba un carrete en su interior, a medio usar. Marcos, un entusiasta de lo analógico, sintió el impulso eléctrico de la curiosidad y decidió terminar el rollo antes de revelarlo. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, escuchó un clic metálico y un destello seco que iluminó el pasillo. La cámara, que había dejado sobre la mesa de la entrada, había disparado sola. El sonido fue seguido por el avance lento y mecánico de la película. ¡Chirk! Confundido, Marcos regresó a la entrada. La cámara estaba en la misma posición, pero el lente, antes cerrado, ahora apuntaba directamente hacia el comedor, hacia donde él había estado sentado segundos antes. Marcos, atribuyendo el incidente a un fallo en el viejo disparador automático, decidió revelar el carrete en su cuarto oscuro improvisado. Mientras sumergía las tiras de papel en el revelador, las imágenes empezaron a emerger como fantasmas del abismo químico. En las fotos que él había tomado durante el día, paisajes del jardín, el perro, su propio reflejo, todo parecía normal. Pero en la foto nocturna, la que la cámara había tomado por sí sola, el corazón de Marcos sufrió una punzada de hielo. En la imagen de la cocina vacía, justo detrás de la silla donde él cenaba, se alzaba una figura. Era un hombre excepcionalmente alto, vestido con un abrigo de lana que parecía hecho de jirones de niebla. Su rostro era lo más perturbador. No tenía facciones definidas, sino que su piel parecía una superficie de cera derretida por el calor, con dos cuencas oscuras donde deberían estar los ojos. El hombre de la niebla no estaba mirando a la cámara, estaba inclinado sobre el hombro del Marcos de la foto, como si estuviera susurrándole algo al oído. Lo peor vino con el revelado de las siguientes fotos, las que la cámara seguía tomando noche tras noche. En cada imagen, el hombre estaba 1 centímetro más cerca. Si en la primera foto estaba a 1 metro, en la tercera su mano de dedos alargados y translúcidos ya rozaba el respaldo de la silla. Marcos intentó deshacerse de la Leica, la tiró al contenedor de basura, pero a la mañana siguiente la encontró de nuevo sobre la mesa de la entrada, con el lente extendido y el contador de fotos marcando una nueva exposición. La paranoia lo consumió. Marcos dejó de dormir, instaló miros en toda la casa para intentar ver lo que la cámara veía, pero sus ojos solo captaban el aire vacío. Sin embargo, cada vez que el obturador hacía clic, él sentía un descenso brusco de la temperatura y un olor a humedad de cripta. La cámara no estaba retratando una presencia, estaba revelando una frecuencia de la realidad que el ojo humano filtra por pura autodefensa. La obsesión de Marcos por entender la naturaleza del hombre de la niebla lo llevó a una espiral de insomnio y revelados frenéticos que transformaron su casa en una galería de lo imposible. Decidió que no podía seguir huyendo de una presencia que ya habitaba su espacio vital, así que convirtió su propio dormitorio en un estudio fotográfico improvisado, cubriendo las paredes con sábanas blancas para que nada pudiera ocultarse al ojo mecánico de la Leica. Armado con un trípode y un disparador de cable, Marcos se sentó en el centro de la habitación, de espaldas a la puerta, y comenzó a tomar fotos cada 10 segundos. El proceso era un ritual de tortura psicológica. El clic del obturador, el avance de la película y el silencio sepulcral que seguía, mientras él sentía que el vello de su nuca se erizaba ante la certeza de que algo invisible estaba acortando la distancia.
Al revelar esa serie, la progresión fue devastadora. En la 10ª toma, la mano de la entidad, con una piel que recordaba al papel mojado, ya rodeaba su cuello. En la 15ª, el rostro de cera del hombre estaba pegado al suyo, mejilla contra mejilla, con las cuencas vacías mirando fijamente a la lente. Marcos comprendió entonces que la cámara no era un simple observador pasivo, sino un puente que permitía a la entidad anclarse a la materia. Cada foto revelada era un paso más que el hombre daba desde el plano de la niebla hacia el mundo de la carne. Desesperado por encontrar una salida, Marcos rastreó el origen de la cámara hasta los archivos de una antigua tienda de fotografía que había cerrado sus puertas en los años 60. Allí, entre recibos mohosos, descubrió que la Leica perteneció originalmente a un fotógrafo de guerra llamado Julian Bain, quien desapareció misteriosamente tras regresar del frente. Bain se había especializado en retratar lo que queda después de la batalla, y según sus diarios recuperados, creía que la muerte dejaba una estela de energía que solo las lentes tratadas con sales de plata específicas podían captar. Bain no tomaba fotos de personas, sino de la neblina del alma que se desprendía de los cuerpos. Marcos leyó con horror la última entrada del diario de Bain. He descubierto que si mantengo la cámara cargada con el mismo rollo el tiempo suficiente, la imagen se vuelve tan densa que el sujeto puede reclamar el cuerpo del fotógrafo para volver a manifestarse. Marcos miró el contador de su cámara. Solo quedaba un fotograma. El rollo que había encontrado en el desván era el mismo que Bain nunca terminó, y la entidad del rostro de cera no era otra cosa que el propio Julian Bain, o lo que quedaba de él, intentando cruzar el umbral a través de la última exposición de luz. Esa última noche, la atmósfera de la casa se volvió tan espesa que Marcos sentía que caminaba a través de agua estancada. La niebla ya no era solo una figura en las fotos, ahora era un vapor real que surgía de las grietas del suelo y de las esquinas del techo. Sabía que no podía dejar que la cámara disparara la última foto sola, pues eso completaría el ritual de posesión. Decidió quemar el rollo, abrir la cámara en plena luz para velar la película y destruir la conexión de una vez por todas. Pero cuando sus dedos tocaron el pestillo de la Leica, el tiempo pareció detenerse. Sus manos ya no respondían a su voluntad. Sus dedos se movían con una rigidez de porcelana, movidos por la fuerza de los hilos invisibles de la entidad que ya estaba casi fundida con su sistema nervioso. Con un horror mudo, Marcos vio cómo sus propios brazos levantaban la cámara, enfocaban el espejo del pasillo y sus dedos se preparaban para presionar el disparador, sellando su destino en una imagen final que lo atraparía para siempre en el negativo de la realidad. La obsesión de Marcos por entender la naturaleza del hombre de la niebla lo llevó a una espiral de insomnio y revelados frenéticos que transformaron su casa en una galería de lo imposible. Decidió que no podía seguir huyendo de una presencia que ya habitaba su espacio vital, así que convirtió su propio dormitorio en un estudio fotográfico improvisado, cubriendo las paredes con sábanas blancas para que nada pudiera ocultarse al ojo mecánico de la Leica. Armado con un trípode y un disparador de cable, Marcos se sentó en el centro de la habitación, de espaldas a la puerta, y comenzó a tomar fotos cada 10 segundos. El proceso era un ritual de tortura psicológica. El clic del obturador,
el avance de la película y el silencio sepulcral que seguía, mientras él sentía que el vello de su nuca se erizaba ante la certeza de que algo invisible estaba acortando la distancia. Al revelar esa serie, la progresión fue devastadora. En la 10ª toma, la mano de la entidad, con una piel que recordaba al papel mojado, ya rodeaba su cuello. En la 15ª, el rostro de cera del hombre estaba pegado al suyo, mejilla contra mejilla, con las cuencas vacías mirando fijamente a la lente. Marcos comprendió entonces que la cámara no era un simple observador pasivo, sino un puente que permitía a la entidad anclarse a la materia. Cada foto revelada era un paso más que el hombre daba desde el plano de la niebla hacia el mundo de la carne. Desesperado por encontrar una salida, Marcos rastreó el origen de la cámara hasta los archivos de una antigua tienda de fotografía que había cerrado sus puertas en los años 60. Allí, entre recibos mohosos, descubrió que la Leica perteneció originalmente a un fotógrafo de guerra llamado Julian Bain, quien desapareció misteriosamente tras regresar del frente. Bain se había especializado en retratar lo que queda después de la batalla, y según sus diarios recuperados, creía que la muerte dejaba una estela de energía que solo las lentes tratadas con sales de plata específicas podían captar. Bain no tomaba fotos de personas, sino de la neblina del alma que se desprendía de los cuerpos. Marcos leyó con horror la última entrada del diario de Bain. He descubierto que si mantengo la cámara cargada con el mismo rollo el tiempo suficiente, la imagen se vuelve tan densa que el sujeto puede reclamar el cuerpo del fotógrafo para volver a manifestarse. Marcos miró el contador de su cámara. Solo quedaba un fotograma. El rollo que había encontrado en el desván era el mismo que Bain nunca terminó, y la entidad del rostro de cera no era otra cosa que el propio Julian Bain, o lo que quedaba de él, intentando cruzar el umbral a través de la última exposición de luz. Esa última noche, la atmósfera de la casa se volvió tan espesa que Marcos sentía que caminaba a través de agua estancada. La niebla ya no era solo una figura en las fotos, ahora era un vapor real que surgía de las grietas del suelo y de las esquinas del techo. Sabía que no podía dejar que la cámara disparara la última foto sola, pues eso completaría el ritual de posesión. Decidió quemar el rollo, abrir la cámara en plena luz para velar la película y destruir la conexión de una vez por todas. Pero cuando sus dedos tocaron el pestillo de la Leica, el tiempo pareció detenerse. Sus manos ya no respondían a su voluntad. Sus dedos se movían con una rigidez de porcelana, movidos por la fuerza de los hilos invisibles de la entidad que ya estaba casi fundida con su sistema nervioso. Con un horror mudo, Marcos vio cómo sus propios brazos levantaban la cámara, enfocaban el espejo del pasillo y sus dedos se preparaban para presionar el disparador, sellando su destino en una imagen final que lo atraparía para siempre en el negativo de la realidad. La historia de la Leica y su última víctima no terminó con el incendio, pues la energía de Julian Bain era como una mancha de aceite en el tejido del tiempo, difícil de limpiar y siempre dispuesta a expandirse. El perito policial que rescató el carrete, un hombre llamado David, cometió el error de llevarse la fotografía a su casa, fascinado por la imposibilidad técnica de una imagen que sobrevivió a un fuego que fundió el acero. A medida que los días pasaban, la pequeña silueta negra en el centro de la foto blanca, que no era otra que Marcos, atrapado en el limbo del negativo, empezó a moverse. No era un movimiento fluido, sino una serie de saltos espasmódicos que ocurrían solo cuando nadie miraba directamente el papel.
La silueta se arrastraba hacia los bordes de la fotografía, golpeando desesperadamente el marco blanco del papel fotográfico, intentando escapar de su prisión bidimensional. Mientras tanto, en el lugar donde antes se erguía la casa de Marcos, la realidad comenzó a desenfocarse. Los vecinos informaron que el aire sobre las cenizas parecía pixelado y que durante las noches de luna clara se podía escuchar el sonido de un obturador invisible disparándose una y otra vez contra el vacío. David, en su oficina, empezó a notar que su propia visión estaba cambiando. Los colores se deslavaban hacia un gris sepia y los rostros de sus colegas perdían nitidez, convirtiéndose en manchas borrosas de carne y hueso. La Leica, a pesar de tener la lente fundida, seguía observando. El cristal negro y deformado del objetivo actuaba ahora como una pupila ciega que absorbía la luz del mundo real para alimentar la existencia de Marcos y Bane en el plano del negativo. El horror alcanzó su cenit cuando David despertó una madrugada y descubrió que su habitación no tenía profundidad. Todo, los muebles, las paredes, su propia esposa durmiendo a su lado, se sentía plano, como si estuviera caminando dentro de una fotografía gigante. Al mirar la foto de Marcos, vio que la silueta negra finalmente había llegado al borde. Con un sonido similar al de un papel rasgándose, una mano tridimensional, hecha de ceniza y luz quemada, emergió del papel fotográfico y se apoyó en el escritorio de David. Marcos estaba regresando, pero no como un hombre, sino como una anomalía de luz sólida, un ser que proyectaba sombras hacia arriba y cuyo contacto convertía la materia orgánica en película velada. En un acto de terror absoluto, David comprendió que la única forma de detener la propagación de la mancha de niebla era completar el ciclo que Julian Bane había iniciado un siglo atrás. Tomó la Leica fundida y en un arranque de locura lúcida se la clavó en su propio pecho, justo sobre el corazón. Al hacerlo, el cuerpo de David sirvió como el revelador final. Su vida, sus recuerdos y su masa física fueron absorbidos por la cámara, creando una explosión de energía cinética que succionó a Marcos, a la silueta de Bane y a toda la niebla de regreso al interior del aparato. El silencio que siguió fue absoluto. La Leica, ahora con la lente perfectamente reparada y brillante como un diamante negro, cayó al suelo sobre la alfombra. El mundo recuperó sus colores y su profundidad, pero David y Marcos habían dejado de existir en este plano. En la última página del diario de Julian Bane, que milagrosamente apareció sobre el escritorio de David, apareció una nueva línea escrita con la propia sangre de los desaparecidos. El ojo que todo lo ve no es el de Dios, sino el de la lente que captura el instante en que el alma se rinde. Ahora el carrete está lleno. El mundo es la foto, nosotros somos la sombra. Hoy, la cámara recansa en el sótano de evidencias de una comisaría olvidada. Nadie se atreve a tocarla, pero los guardias dicen que a veces, cuando la noche es especialmente silenciosa, se puede escuchar un pequeño clic proveniente de la caja de metal y por un breve segundo, todos los espejos del edificio muestran la imagen de un hombre alto con un abrigo de niebla que sonríe mientras espera a que alguien vuelva a apretar el disparador.